Muy bien, gracias por confirmar. Bien, buenos días, estimados asistentes al curso del día de hoy. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Ariel Bustamante, soy asesor técnico de ventas de Digicorp. Tenemos programado para el día de hoy el curso de automatizadores Garen, instalación de automatizadores Garen. Agradecerles de antemano la asistencia de cada uno de ustedes y bueno, espero que sea de su mayor provecho. Bien, vamos a dar entonces inicio. Como decía, tenemos programado para el día de hoy el curso de instalación de automatizadores Garen. Bien, Garen es una empresa brasilera, ¿no?, que ya tiene muchos años fabricando e exportando productos de automatización, principalmente para portones, ¿de acuerdo? Y tiene una gran variedad de productos actualmente, ¿no?, a medida que ha ido evolucionando la empresa, ha ido desarrollando diferentes tipos y clases de productos. Entre ellos están, por ejemplo, los motores para o automatizadores para portones deslizantes, conocidos como KDZ, que ustedes tal vez ya los deben conocer. Los motores KDZ son automatizadores para portones deslizantes y vienen en diferentes tamaños y potencias, como se puede ver en la tabla, ¿no? Tienen motores desde 1/5 de HP hasta medio HP, en lo que son la línea de motores KDZ. En la línea de motores Gran KDZ, que también son para portones deslizantes, tenemos potencias desde el medio HP hasta 1 HP. Y también tenemos una variante de motor que es de corriente continua, que es de 300 watts, el motor Gran KDZ Prime DC. El motor más grande de la línea, de las líneas deslizantes es el motor Durata, que llega hasta potencia de 1 HP trifásico, ¿de acuerdo? Entonces, en lo que es motores automatizadores para portones deslizantes, Garen, así como también Digicorp, manejamos con Garen tres modelos diferentes, ¿no?, para portones deslizantes. Los motores más pequeños para instalaciones domiciliarias son los motores KDZ. Para instalaciones semi-industriales, industriales, estarían los motores Gran KDZ. Y para instalaciones industriales de mayores prestaciones, estaría la línea Durata, ¿no?, que viene hasta potencia de 1 HP trifásico. Después está la línea de automatizadores para portones basculantes. Tenemos lo que son los BB Quad y los BB Duo. Actualmente estamos trayendo los BB Duo, ¿no?, que son similares a los BB Quad en cuanto al diseño externo. La variación está internamente en lo que es el diseño del motor. Vienen para potencias, ¿no?, o pesos, potencias desde el 1/4 de HP hasta medio HP con placa TSI. Después tenemos los motores o automatismos para portones pivotantes, ¿no? Este tipo de automatismos ya vienen con 2 brazomotores, ¿no? Nosotros traemos desde potencia de 1/4 de HP hasta medio HP. Por otro lado, también existe la línea de barreras automáticas para sistemas de parqueo, ¿no? Existen varios diseños. El
que nosotros comercializamos mayormente, el que tenemos mayor rotación, es el modelo Prime DC, que es el primero que se ve al lado izquierdo de la pantalla. Y bien, también traemos los accesorios necesarios para todos los equipos que acabamos de ver, ¿no? Así como son las centrales, sobre todo, que son muy importantes. Una vez, por el tiempo de uso, tenemos la falla, se nos presenta la falla de algún componente en la central de mando del motor. Tenemos a disposición los diferentes modelos, ¿no?, de centrales de mando. Entre ellos están la central TSI, está la central G3, la central Wave, y bueno, diferentes modelos con los que vienen los motores Garand. También tenemos diferentes modelos para los controles, ¿no?, inalámbricos de los automatismos. Otra línea de puerta automática o automatismo para portón o puerta, en este caso peatonal, es la línea de puertas sociales, ¿no? En este caso, hablamos de puertas con motores de corriente continua para peatones, ¿no? Bien, habiendo visto un poco lo que es toda la gama de productos de Garand, los cuales disponemos acá en Digicorp, vamos a comenzar con la exposición en sí de lo que son las instalaciones de los automatismos Garand. Vamos a empezar hablando de el motor, el automatismo para portón levadizo. El modelo BB Duo. Perdón, van a disculpar el ruido de fondo. Este automatismo, perdón, viene anteriormente, venía en una sola pieza, ¿no?, ya que generalmente se requiere de un solo brazo motor para automatizar un portón levadizo, generalmente. Pero actualmente este brazo motor está llegando de forma separada, lo que es, por un lado, el brazo de accionamiento y por otro lado, el motor en sí, con su central de mando. ¿De acuerdo? Entonces, esto con la finalidad de poder nosotros elegir en cuanto al tamaño del brazo de accionamiento, según el requerimiento del portón, y así también poder elegir la potencia necesaria, ¿no?, según el peso del portón, o bien la velocidad a la que queramos que trabaje el portón. Y bueno, también estaría el tema del presupuesto, ¿no? Bien, al venir el brazo de accionamiento por separado y el motor por separado, lo primero que debemos realizar al comprar el kit, o sea, ambas piezas, es el montaje, ¿no?, del brazo de accionamiento en el motor. Durante el primer paso para realizar esto es acoplar, ¿no?, el buje de sujeción al sinfín, como se ve en la imagen, ¿no?, haciendo uso de los tornillos correspondientes, ¿no?, los M5, los tornillos de 5 por 30 milímetros que vienen para este buje en el kit. Entonces, el primer paso es acoplar el buje en el tornillo sinfín del brazo de accionamiento. Posterior a ello, vamos a acoplar este buje en el eje de salida del motorreductor, ¿sí?, haciendo uso también de los tornillos correspondientes, ¿no?, 5 por 30 milímetros, ¿de acuerdo? Entonces, el primer paso es este, y segundo paso, ¿no?, es acoplar. Primero acoplamos el buje en el tornillo sinfín del brazo de accionamiento. Seguido, acoplamos este buje en el eje de salida del motorreductor, fijando así el tornillo sinfín al eje de salida del motorreductor. Posterior a ello, lo que vamos a hacer es fijar el brazo de accionamiento, o acoplamos el brazo de accionamiento
a la carcasa del motorreductor, haciendo uso de 3 tornillos de medida 6 por 10 milímetros. ¿De acuerdo? Con esto estamos fijando, estaríamos armando, ¿no? Ambas piezas, estaríamos fijando ambas piezas, una con la otra, para tener como resultado el brazo de accionamiento, perdón, el motorreductor, perdón, el brazo motor ya completo, ¿no? Para instalarlo. Bien. El primer paso entonces, o primera etapa, consiste en esos 3 pasos, ¿no? Para armar el brazo motor, ¿no? Acoplamos brazo de accionamiento con motorreductor. Una vez hecho esto, vamos a proceder a tapar, ¿no? A tapar con 3 tornillos también la parte posterior del motorreductor, ¿no? La parte posterior a donde hemos acoplado el brazo de accionamiento. Vamos a tapar con una pieza que viene en el kit, ¿no? El otro lado, ¿no? El otro eje de salida del motorreductor, ¿de acuerdo? El motor con su motorreductor, ¿no? Que viene en una sola pieza, tiene 2 ejes de salida. En realidad es un solo eje, ¿no? Que sale de ambos lados del motorreductor, como ustedes podrán ver. En esta imagen se puede observar. Acá tenemos motor y motorreductor. No se logra ver, pero debajo de esta tapa plástica está la central de mando, ¿de acuerdo? Entonces, toda esta pieza que se ve de forma independiente, que contiene el motor reductor acá, el eje que atraviesa el motor reductor sale por ambos lados, ¿de acuerdo? Sale por ambos lados. Entonces, esto se hace ¿por qué? Porque permite poder acoplar el brazo de accionamiento, ya sea por un lado o por el otro lado, según a qué lado del portón vamos a instalar nosotros el brazo motor ya armado, ¿no? Entonces, por eso viene con el eje de salida a ambos lados. Por un lado, nosotros vamos a acoplar el brazo de accionamiento y por el otro lado vamos a tapar con esta tapa que viene con el kit, con la finalidad de que no quede expuesto este eje de salida, ¿no? Del lado posterior. Para hacer la instalación ya del brazo motor, vamos a analizar siempre el punto, ¿no? Donde el automatizador será instalado, ¿no? Para ello debemos verificar si la parte inferior del portón abre para adentro o abre para afuera. ¿De acuerdo? Para eso debemos mover el portón manualmente. ¿De acuerdo? Depende de esto justamente cuál va a ser el punto en el cual vamos a soldar, nosotros vamos a fijar esta barra de tracción, ¿de acuerdo? Este brazo articulado con el que viene en el kit, depende de en qué sentido se abre la parte inferior del portón, ¿no? Depende de eso, en qué punto vamos a fijar nosotros este brazo articulado, así se llama esta pieza, la vamos a llamar brazo articulado. Es una pieza metálica que por un lado se fija al portón, ¿sí? Y por otro lado tiene una pequeña articulación que se acopla al brazo de accionamiento, a la tuerca de accionamiento que viene en el brazo de accionamiento, ¿de acuerdo? Entonces, esta pieza que se acopla al brazo motor, al brazo de accionamiento, se va a encargar, ¿no? De transmitir el movimiento que produce el brazo de accionamiento hacia el portón. Y donde instalamos nosotros esta pieza, este brazo articulado, depende de si la parte inferior del portón se abre hacia afuera o si se abre hacia adentro, ¿de acuerdo? Entonces acá nos indica esto, ¿no? En caso de que el portón abra hacia afuera, debemos
fijar el brazo articulado 25 centímetros sobre el punto de giro. Acá, por ejemplo, vemos en esta imagen, la primera imagen de izquierda a derecha, vista de lado del portón, podemos ver del lado del portón. Está indicado el punto de giro del portón. Nos dice que si el portón se abre para afuera, debemos posicionar el brazo articulado a 25 centímetros del punto de giro. ¿De acuerdo? Para los casos donde el portón abre hacia adentro, posicionamos el brazo articulado 25 centímetros abajo del punto de giro del portón. Entonces, en caso de que la parte inferior del portón se abra hacia adentro del domicilio, debemos fijar el brazo articulado 25 centímetros por debajo del punto de giro del portón. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante tomar en cuenta para ubicar, para posicionar el brazo articulado en el portón. Bien, me dicen que se está entrecortando el audio. A ver, vamos a tratar de mejorar la conexión. ¿Sí? ¿Me escuchan? Bien, vamos a continuar. Bien, gracias por confirmar. Entonces, continuemos. Bien, una vez que hemos fijado el brazo articulado, vamos a proceder a fijar los soportes del brazo motor, ¿no? en la columna del portón, ¿no? O en el marco del portón, ¿de acuerdo? En el kit, bueno, no viene en el kit, pero si bien se vende por separado, o también nosotros por nuestro lado lo podremos realizar. Se deben emplear 3 soportes, ¿no? Para fijar el brazo motor en la columna del portón o el marco del portón, como se puede ver en la imagen. Fijamos 3 soportes, ¿no? En el marco del portón o a un lado del portón para fijar en estos 3 soportes, colocar en estos 3 soportes el brazo motor. ¿De acuerdo? Es recomendable que estos 3 soportes se usen en el brazo motor, en el brazo de accionamiento. Y es recomendable que se use un soporte más adicional para el motor mismo como tal, para el motor y su motor reductor, ¿de acuerdo? Como se puede ver en esta imagen, ¿sí? Podemos ver que tenemos 3 soportes que van anclados en el brazo de accionamiento y vemos que existe un soporte adicional, ¿no? Para el motor y su brazo y su motor reductor, para el motor y motor reductor, ¿de acuerdo? En total tendríamos 4 soportes. Es lo recomendable, ¿de acuerdo? El soporte para el motor debe anclarse al motor en la tapa que anteriormente habíamos mencionado, en la tapa posterior que va donde el eje de salida, ¿no? El otro eje de salida del motor reductor. En esa tapa se debe acoplar el soporte para el motor reductor, ¿no? Es lo recomendable. Bien, lo que hacemos entonces es, una vez ya puestos los soportes, soldados los soportes, colocamos y montamos el brazo motor en ellos, haciendo uso de los tornillos correspondientes, ¿no? Los M6. Bien, como se puede observar acá, tenemos una vista superior, visto desde arriba. Podemos ver cómo se colocan los tornillos entre los soportes que ya están soldados en el marco del portón
y se sujetan del brazo de accionamiento y también del motor reductor. Hay que mencionar, hay que hacer la recomendación, en este caso, de que siempre se debe instalar con el motor y motor reductor hacia abajo, ¿de acuerdo? Es una instalación incorrecta, tendríamos la imagen que se observa acá, sería incorrecto instalar motor y motor reductor en la parte superior del portón, ¿de acuerdo? Debemos siempre instalar el motor reductor orientado hacia la parte inferior. ¿No? Acá podemos observar ya un motor instalado, un brazo motor instalado al lado de un portón. Se puede observar que está fijado al marco, ¿no? O columna del portón, ¿de acuerdo? Y podemos observar también en esta otra imagen cómo está acoplado el brazo articulado en la tuerca de accionamiento del brazo de accionamiento. ¿De acuerdo? Bien, el motor, como habíamos indicado, el brazo motor puede instalarse tanto en lado derecho como en lado izquierdo. Y en algunos casos, por el peso o el tamaño del portón, podemos llegar a instalar hasta 2 brazos motores, ¿no? Uno en cada lado. Esta instalación es un poco compleja, ¿sí? En realidad, estos motores no vienen diseñados para tal situación. Sin embargo, se ha podido ver, ¿no?, que algunos clientes ya con la experiencia logran hacer este trabajo. ¿De acuerdo? Acá podemos observar la imagen ya de un brazo motor instalado. Vemos, se puede ver cómo queda acoplado el brazo articulado en la tuerca de accionamiento, ¿no?, del brazo motor, ¿sí? El brazo articulado va fijo en el portón, ¿no?, por un lado, y por el otro lado está acoplado, ¿no?, con la tuerca de accionamiento. Si ustedes observan, tenemos acá una chaveta, aquí existe un pequeño mecanismo con una chaveta. Esta chaveta sirve para poder asegurar este mecanismo y mantener anclado el brazo articulado al brazo motor. Si nosotros sacamos esta chaveta, este accionamiento va a quedar libre, este mecanismo quedaría libre para poder desacoplar el brazo articulado del brazo motor. Con esto conseguimos la operación manual del portón. Muy bien, acá tenemos justamente lo que mencionábamos, acabamos de mencionar, una vista un poco más clara de lo que es el brazo articulado y el mecanismo de acoplamiento, ¿no?, a la tuerca de accionamiento. Bien, inversión de lados, justamente habíamos hablado de eso también. El motor con el motor reductor en sí tiene un eje que sale por ambos lados, ¿de acuerdo? Entonces, en caso de que sea necesario invertir el lado al cual vamos a instalar el brazo motor, se puede invertir también el motor, ¿no? Podemos invertir el giro del motor. Para ello, lo que debemos hacer es simplemente extraer la caja de la central, ¿no?, y la tapa del ventilador, la caja de la central, girar el motor 180 grados y volver a colocar nuevamente la caja de la central junto con la tapa del ventilador. Esto se hace porque siempre debe quedar esta tapa de la central mirando hacia arriba, ¿sí? Esta tapa siempre debe quedar mirando hacia el cielo, por decirlo así, hacia arriba, porque debe dar contra la caída si es que sucediera, debe dar protección directa contra la caída de gotas de agua, ¿no?, de la lluvia, en caso de lluvia. Por eso esta tapa siempre debe mirar hacia arriba,
¿sí? Entonces, en caso de inversión de lados, solo debe girarse el motor y su motorreductor. Debemos mantener la posición que se ve en la imagen de la caja de la central. Bien, estos motores levadizos, vienen con una central simple, para motor simple, ¿sí? Que generalmente cuenta con 2 o de repente 3 relés. Algunos modelos vienen con central G3, ¿sí? La central G3 viene con 2 relés, y algunos otros modelos ya llegan con central Wave, que contiene 3 relés, ¿de acuerdo? 2 relés nos sirven para el accionamiento del motor, ¿sí? Cada relé nos va a servir, se acciona para que el motor gire en un sentido y el otro relé para que gire en el otro sentido. En el caso de la central Wave, el tercer relé nos sirve para accionar una chapa. El relé auxiliar nos sirve para poder accionar una chapa, ¿de acuerdo? O también podríamos decir que nos podría servir también para accionar algún accesorio, como por ejemplo una luz o una sirena o un semáforo que nos indique que el portón se está abriendo, ¿de acuerdo? Las centrales tienen diferentes partes, diferentes componentes fuera de los relés. Tienen, por ejemplo, estos potenciómetros, tienen algunos jumpers, tienen también los pulsadores que sirven para configurar el trabajo de la central. Como son diferentes modelos, vamos a reservar una clase específicamente para ver el tema de centrales, ¿sí? Que posiblemente sea para el siguiente mes. Por ahora vamos a ver únicamente la parte mecánica, ¿no? La parte de instalación de los automatismos para los portones. Acá tenemos una pequeña tabla en la que podemos observar los diferentes modelos y sus especificaciones técnicas, ¿no? Según el caso que corresponda, ¿no? Tenemos, como decíamos, diferentes potencias para los motores. En DigiCore contamos con potencias desde 1/4 de HP hasta medio HP, ¿sí? Los modelos de 1/4 de HP y de 1/3 de HP vienen por separado lo que es el brazo de accionamiento y el motor reductor. Y para los modelos de medio HP ya viene en una sola pieza ya armado todo el brazo motor, viene ya armado brazo y motor en sí. Y la diferencia principal también, aparte de la potencia, es que vienen con una placa diferente, que sería la placa TSI, es una placa ya que tiene control digital, con una pantalla digital, y también la señal que va a los motores es prácticamente digital, trifásica digital, que permite poder ajustar la velocidad del motor, lo que no se podría hacer en el caso de los motores con 1/4 de potencia y 1/3 de 1/4 de HP y 1/3 de HP de potencia, ¿sí? Que trabajan con señal analógica que viene directamente de la red de 220 voltios, ¿no? De corriente alterna. Por lo tanto, no pueden modificarse su velocidad. Bien, con esto habríamos visto lo que son los motores automatismos para portones levadizos. Ahora vamos a pasar a ver los automatismos para portones pivotantes. Estos automatismos, como se pueden ver, son algo diferentes. De hecho, vienen de a dos, ¿no? Vienen en par para instalar en puertas que tienen 2 hojas, ¿de acuerdo? Generalmente en nuestro medio, los portones de tipo pivotante siempre tienen 2 hojas, ¿no? Rara vez vamos a toparnos con un portón que sea de una sola hoja pivotante, ¿sí? Entonces vienen un par de brazo motores, 2 motores, ¿no? Para ese tipo de portones.
Es necesario, en este caso es importante determinar inicialmente, antes de hacer la instalación, determinar si el portón se abre hacia afuera o si se abre hacia adentro, ¿no? Para ello es necesario que nosotros nos posicionemos en la parte externa del domicilio, ¿de acuerdo? O en la parte externa del garaje, del ambiente donde vamos a instalar los automatismos, ¿sí? Viendo de afuera, vamos a determinar, ¿no?, si la puerta se abre hacia afuera o hacia adentro. Esto nos sirve para poder ver qué tipo de soportes vamos a usar en los brazomotores, ¿sí? Los soportes son diferentes para los brazomotores para ambos casos, ¿no? De apertura externa e interna. Estos soportes son diferentes. En caso de que el portón sea de apertura externa, los soportes deben tener la forma de una L, como se observa en las imágenes. Deben tener forma de una L. Y en caso de que la apertura sea interna, esos soportes deben tener la forma de una I simplemente. ¿De acuerdo? De la misma manera que determinamos si la apertura es externa o interna, posicionándonos nosotros en la parte exterior del domicilio o del garaje, de la misma manera vamos a determinar el lado izquierdo o derecho de los motores o de los brazos motores. ¿Sí? Viendo desde afuera hacia adentro, vamos a definir qué lado es izquierdo y qué lado es derecho. Entonces, en ese sentido, vamos a nosotros a ubicar el motor que viene con la marca, con la letra E, en el lado izquierdo, y el motor que viene marcado con la letra D en el lado derecho, ¿no? Como les decía, ubicándolos nosotros en la parte externa del domicilio, ¿no? Viendo de afuera hacia adentro, ¿no? El portón. Una vez hecho esto, y ya procediendo con la instalación, vamos a implementar, ¿no?, lo que son los soportes. El soporte debe ir fijado en el marco del portón, ¿no? Como se observa en la imagen, primeramente la parte que se fija en el marco del portón debe tener una distancia X, como se marca en la imagen, una distancia X del punto de giro del portón, ¿no? Debe tener una distancia X, y el lado que va fijado al motorreductor debe tener una longitud Y, como se observa acá en la imagen del portón, en la imagen, ¿no? Esas medidas están dadas acá en la tabla que podemos observar acá, ¿no? Dependiendo del tamaño del portón. Como se puede observar, tenemos básicamente 3 tamaños de automatismos, ¿sí? El primero es de 0,50, que cuenta con brazo de 0,50 metros. El segundo es de 0,75, brazo de 0,75, y el tercero viene con brazo de 1 metro de distancia. ¿De acuerdo? Esta medida está dada con el vástago o el émbolo totalmente dentro, ¿no?, del brazo motor, dentro del brazo de accionamiento. ¿Sí? De tal forma que cuando este sale, se expande ya a medir casi aproximadamente el doble, ¿no?, del tamaño del brazo. Entonces, la tabla hace referencia a las medidas cuando el brazo está retraído, ¿no?, o con el vástago o émbolo dentro del brazo de accionamiento, ¿sí? Según esta medida es que vamos a nosotros a darle el tamaño adecuado al soporte de tipo L para el caso de apertura externa, ¿no?, y también dependiendo del tamaño del portón. En caso de que el brazo de accionamiento sea de 0,50 metros, podemos emplearlo en portones de hasta hoja de 2 metros de longitud. En caso de que el brazo de accionamiento sea de 0,75, podemos emplearlo en portones de hasta 2,5 metros de longitud de cada hoja, ¿no? Y brazos de accionamiento de 1 metro pueden ser empleados en portones de hasta 3 metros de longitud, incluso 3,5 metros de longitud por cada hoja del portón. Según corresponda, ¿no?, el caso,
tamaño del portón y el tamaño del brazo que vamos a emplear, vamos a usar estas medidas que se ven en la tabla, ¿no? Para lo que es el soporte de tipo L, ¿no? Que va a servir para poder fijar el brazo, el motor reductor con el marco del portón. ¿De acuerdo? Una vez elaborado este soporte, habiéndolo soldado, habiéndolo fijado de forma perpendicular en el marco del portón y habiéndolo fijado en el otro extremo, en el motor reductor, lo que vamos a hacer es proceder a fijar el extremo del brazo de accionamiento en el portón como tal. Para ello debe estar el portón cerrado, ¿de acuerdo? El portón debe estar cerrado y una vez cerrado, nosotros debemos estirar, ¿no? Estirar el brazo y una vez estirado en su punto más o fin de carrera, en su fin de carrera debemos posicionar el soporte en el portón. ¿De acuerdo? Bien, sí, vamos a pasar la presentación, vamos a subirla en un momento más. Bien, como les decía, ¿no? Ya una vez fijado el soporte del tipo L, procedemos a fijar el soporte ya del otro extremo del brazo motor. Para ello, cerramos el portón y estiramos el brazo, expandimos el brazo hasta su punto final de carrera, ¿no? Y ahí nosotros vamos a soldar el soporte en el portón, ¿de acuerdo? Esto es, se hace, este es el procedimiento a realizar cuando la apertura es externa. En caso de que la apertura sea interna o hacia adentro, debemos emplear otro tipo de soporte, como se observa en la imagen, ¿no? El soporte es de tipo I y debe estar instalado en el marco del portón a una distancia X, ¿no? Del punto de giro del portón, como se observa en la imagen, ¿no? Y a una distancia Y, debe tener una distancia Y, como se observa en la imagen, también, ¿no? Del punto de giro del portón, para que, bueno, pueda funcionar adecuadamente, ¿no? Pueda ejercer un efecto de palanca adecuado, ¿no? Sucede lo mismo, ¿no? Tenemos una tabla también para este caso de cuáles deben ser las medidas, ¿no? Para que el funcionamiento sea correcto. Si nosotros no respetamos las medidas que se dan en esta tabla, es muy probable que lleguemos a tener un movimiento o un accionamiento defectuoso del portón. Posiblemente no llegue a abrir totalmente o posiblemente no llegue a cerrar correctamente, ¿no? Como debería, si nosotros no respetamos las medidas que se dan en esta tabla, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el brazo mide 50 centímetros o medio metro, si el brazo motor es de medio metro de longitud, entonces la medida X, o sea, la distancia que debe haber entre el pivote, ¿no? Y el punto en el cual se va a soldar o se va a fijar el soporte debe ser de 13 centímetros, ¿no? Por ejemplo. Y la longitud en sí de este soporte, esta longitud Y, más la distancia que existe, ¿no? Del punto donde va a ser fijado hasta el eje del pivote, ¿no? Del punto de giro, toda esa distancia total debe ser de 15 centímetros, ¿no? Es lo que nos indica, debe ser 15 centímetros. Con esto nosotros estamos asegurando, ¿no? De que el efecto palanca que va a realizar, el efecto de impulsión que va a realizar el brazo va a ser el adecuado, ¿no? De tal forma que cuando complete su carrera, de fin de carrera, tanto de salida como de entrada, se va a garantizar la apertura total y cierre correcto del portón, ¿sí? Es por eso que debemos respetar estas medidas, ¿no? Para poder garantizar una apertura total completa del portón y un cierre también, un cierre correcto, ¿no? Del portón, ¿sí? Lo mismo sucede con la medida del soporte que va fijado en el punto A, ¿no? O en el soporte A, ya que va del otro extremo del brazo de accionamiento hacia el portón mismo, ¿no?
Entonces, es importante esto, ¿no? Respetar estas medidas y tomar en cuenta que el soporte es diferente cuando la apertura del portón se hace hacia afuera como cuando se hace hacia adentro. ¿Sí? Bien. Bueno, es también, habiendo mencionado ya, habiendo expuesto, como ya he hablado del tema de cómo se hace la instalación de estos brazos motores, es necesario también recomendar que en algunos casos podría ser conveniente utilizar un soporte adicional, ¿no? Soporte adicional, como se ve en la imagen, un refuerzo, para que no se doble, por decirlo así, el soporte que estamos empleando para fijar el motor, ¿no? En el marco del portón, ¿no? Como se puede observar en la imagen. Bien, al igual que en caso de los motores deslizantes, los automatizadores para portones pivotantes también cuentan con un sistema de desbloqueo que permite accionar el portón ya sea de forma manual o de forma automática. Este sistema de bloqueo consiste en una palanca, como se puede ver, una llave, ¿no? Tipo palanca, que se inserta en la tapa de la parte posterior del motorreductor y se gira 90 grados para desacoplar el motor del brazo de accionamiento, ¿no? Nosotros introduciendo esta llave en el orificio que corresponde de la parte posterior del motorreductor y girándola 90 grados, lo que vamos a hacer es mecánicamente desacoplar el movimiento del motor hacia el brazo de accionamiento. Con esto podríamos manipular manualmente, ¿no? El portón en caso de que sea necesario, ya sea por falta de corriente eléctrica, un corte de energía, ¿no? De la energía eléctrica, o ya sea por alguna falla que podría ocurrir, ¿no? En el equipo y sea necesario abrir manualmente. Acá podemos observar ya la instalación final de un conjunto de este automatizador para portón pivotante. ¿Sí? Esta es una puerta de madera, ¿no? Y la instalación en sí ha requerido, en este caso, de algunas piezas más adicionales a las que vienen en el kit, debido a que, como pueden observar, los marcos del portón o la columna del portón es de ladrillo y cemento, ¿no? Es ladrillo y concreto. Por lo tanto, los soportes para los brazos motores no pueden ser soldados, ¿no? Entonces tienen que ser empotrados, tienen que estar fijados a la columna con tornillos y ramplus, ¿no? De buen tamaño. Para ello, el instalador ha tenido que fabricar unas planchas adicionales. En estas planchas recién se han podido soldar los soportes para los brazos motores, ¿no? Y las planchas están empotradas en las columnas de ladrillo y concreto, ¿no? Esto para el lado del motorreductor, ¿no? Por el otro lado, pueden observar que tampoco se pudo haber realizado la soldadura del soporte al portón porque es de madera. Por lo tanto, también el instalador ha tenido que fabricar otra pieza, ¿no? Para poder atornillarla en el portón y poder soldar esta pieza en el soporte ya que va a ir anclado al vástago del brazo de accionamiento, ¿no? Entonces, sucede mucho que las condiciones de la instalación no son las ideales, ¿no? No son las más cómodas, como si pudiéramos decirlo así. Entonces, debemos darnos formas de poder realizar la instalación, ¿no? Fabricándonos o construyendo algunas otras piezas adicionales, ¿no? Bien, la recomendación para este tipo de instalación es que el motor siempre debe ir también hacia el lado de abajo, no debe ir colgado, nunca con vista hacia arriba, no debe ir con vista arriba, ¿no? El motor siempre debe ir colgado
o mirando hacia abajo, ¿no? de la instalación. Tenemos acá también una tabla en la que podemos observar los diferentes modelos, diferentes potencias de estos equipos. Nosotros en sí, GCOP trae básicamente, tenemos 5 modelos, ¿de acuerdo? Para brazos, para ese tipo de automatismos, manejamos 5 modelos. De estos 5 modelos, en realidad está dividido en 2 grupos. Un grupo trabaja con centrales analógicas, son motores que no se pueden ajustar su velocidad, que vienen con centrales simples. Y el otro grupo viene con motores o centrales TSI, centrales digitales, ¿sí? El primer grupo está conformado por motores de 1/4, 1/3 y medio HP. Vienen con brazo de 0,50, 0,75 y 1 metro de tamaño. Y el otro grupo que viene con centrales TSI viene con brazo de 0,50 y brazo de 1 metro. ¿De acuerdo? Igual con potencia de 1/4 HP, el brazo de 0,50 y potencia de medio HP que viene con brazo de 1 metro de longitud. Es necesario mencionar antes de pasar al siguiente, la siguiente línea de automatismos, que el tamaño que se especifica en estas tablas es del brazo de accionamiento, ¿sí? Es el brazo de accionamiento con el vástago o el émbolo dentro totalmente retraído, ¿sí? La medida del motor que se da en las especificaciones es el brazo de accionamiento, ¿sí? Al momento de hacer la instalación debemos tomar en cuenta también que existe, ¿no?, un tamaño adicional en lo que es el motor reductor, ¿no?, y su cola y su tapa posterior, que le agrega, por decirlo así, aproximadamente unos 25 centímetros más, ¿no?, a la longitud del brazo. Pero también hay que tomar en cuenta que cuando el vástago o émbolo se extiende totalmente y sale del brazo de accionamiento, tampoco es que sale en la misma longitud de todo el brazo, ¿de acuerdo? Hay que tomar en cuenta que parte de este vástago se queda dentro del brazo de accionamiento, ¿ya? De tal forma que cuando está totalmente expandido este brazo, ¿sí?, totalmente expandido el brazo, sumando la parte posterior del motor reductor y su cola, podríamos decir que la longitud total del brazo motor es el doble, es casi del doble de lo que mide el brazo de accionamiento. No sé si me dejo entender. Por eso es que generalmente manejamos como dato de referencia para los diferentes modelos la longitud del brazo de accionamiento y no así la longitud total del motor, ¿de acuerdo? Porque la longitud total del motor no es en este caso, pero si tomamos como ejemplo 1 metro, no es 1 metro la longitud total del motor, de todo el brazo motor, ¿sí? Con el vástago retraído, ¿sí?, el motor de 1 metro de brazo, ¿sí?, que tiene el brazo de 1 metro, en la longitud total con el vástago retraído va a ser aproximadamente 1 metro más 25 centímetros más 5 centímetros del brazo que sale de la parte del vástago, porque tampoco entra todo, ¿no? Ustedes se darán cuenta, llega a ser 1 metro con 30 centímetros, 1 metro con 35 centímetros. Más o menos esa es la longitud total con el brazo retraído, ¿sí? Eso no es un dato conveniente de usar, ¿por qué? Lo que sucede es que es conveniente usar la longitud solamente del brazo. ¿Por qué? Porque cuando el vástago va a estar totalmente extendido, la longitud total de todo el brazo motor va a llegar a ser prácticamente el doble de la longitud del brazo de accionamiento, en este caso 2 metros, ¿de acuerdo? Porque 1 metro va a medir
el brazo de accionamiento y vamos a tener aproximadamente unos 90 centímetros que va a salir, o 85 centímetros que va a salir el vástago, más la parte posterior del motor y su cola, van a venir los 2 metros, ¿no? Que llegaría a ser casi el doble de la longitud del brazo de accionamiento. Esto nos da una idea más clara de qué motor usar, ¿no? Qué motor vamos a usar según el tamaño de la hoja, ¿no? La longitud de la hoja, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es mejor conveniente usar esta medida del brazo, ¿sí? Porque nos va a dar idea de cuál es el motor más apropiado según la longitud de la hoja del portón, solo de una hoja, ¿no? ¿De acuerdo? No de las dos, no de la longitud total o el ancho total de todo el portón, sino solo de una hoja. Si la hoja, por ejemplo, mide 2 metros de ancho, solo una hoja, estaríamos hablando que el motor que viene con brazos de accionamiento de 1 metro, ¿no? Va a quedar muy justo para esta hoja, va a quedar bastante justo, ¿no? Porque 1 metro, si duplicamos el tamaño de la longitud del brazo de este motor, nos va a dar un resultado de 2 metros. Y si usamos esos 2 metros, nos damos cuenta que va a quedar prácticamente del mismo tamaño, ¿no? Que la hoja. Y lo ideal es que en sí el brazo motor extendido ocupe aproximadamente 2/3, ¿no? De la longitud de la hoja, como se puede ver en esta imagen. Nosotros podemos observar en esta imagen que aproximadamente la longitud del brazo motor con el vástago totalmente extendido, más o menos es 2/3 de la longitud de la hoja, como se puede observar. Logran ustedes ver esta relación de tamaños. La longitud total del brazo motor totalmente expandido, más o menos ocupa 2/3 de la longitud de una sola hoja, ¿no? Entonces, si nosotros empleamos, nos damos cuenta, es mucho mejor manejar este dato, ¿no? De la longitud del brazo del motor y no así del total de todo el motor. Sin embargo, en algún caso, vamos a tener que el motor viene a veces referenciado con su longitud total. Es conveniente siempre verificar, ¿no? El tamaño del brazo, tomar en cuenta el tamaño del brazo de accionamiento únicamente. Lo multiplicamos por 2, este valor, y comparamos con la longitud del ancho de la hoja, ¿no? Entonces, si hablamos de una hoja de 2 metros, si pensamos en qué motor le sería el más adecuado, tomamos en cuenta, por ejemplo, el de brazo de 1 metro, si multiplicamos por 2, nos va a quedar muy justo, ¿no? Va a ocupar casi el total de la longitud del motor y no 2/3 únicamente, ¿no? 2/3 quiere decir que debemos dejar 1/3 libre, ¿no? A este lado del portón, ¿no? Del lado opuesto del pivote debe quedar libre 1/3, ¿no? De la longitud aproximadamente, ¿no? Por decirlo así. Entonces nos damos cuenta que un brazo motor de 1 metro va a ocupar casi toda la longitud del portón, nos queda muy justo. Entonces nos vamos a la siguiente medida inferior, que sería de 0,75. 0,75 multiplicado por 2 nos va a dar 1,50. Si el portón mide 2 metros, nos damos cuenta que 1,50 sí llegaría a cumplir más o menos con esta condición, ¿no? De que el motor totalmente extendido ocupe 2/3 de la longitud del ancho del portón, de la hoja, ¿sí? Entonces, por eso es que mayormente hacemos referencia a cada modelo según la longitud del brazo de accionamiento del motor. Bien, por último, vamos a ver, para este caso, la central con la que vienen estos motores es algo diferente al de los motores deslizantes y también levadizos. Las centrales para este tipo de motores vienen con 4 relés, ¿sí? Vienen con 4 relés, vienen con 2 pares de relés. Cada par de relés nos sirve para accionar
cada uno de los motores en un sentido de giro o en otro sentido de giro de apertura o cierre, ¿sí? Cada relecito se usa para justamente hacer girar el motor en un sentido u otro, ¿de acuerdo? Entonces, como son dos brazos motores, son dos motores que se emplean para portones pivotantes, viene un par de relés para cada uno de los motores. Igualmente que en las otras centrales se tienen varios componentes en esta placa, vienen los trimpos o potenciómetros, los cuales se pueden ajustar la fuerza aplastante del motor, la rampa, que es la velocidad o el descenso de velocidad en los fines de carrera o cuando está llegando al fin de carrera el motor, el retardo en este caso para abrir primero un portón y luego el otro. Bueno, diferentes partes, ¿no? Pulsadores también. Vamos a ver el manejo de las centrales, como nos había dicho anteriormente, en un próximo curso, solamente centrales. Y bueno, para finalizar el curso de hoy, vamos a ver los automatismos para portones deslizantes, que serían los motores KDZ, ¿no? Gran KDZ y los Durata. El procedimiento de instalación prácticamente es el mismo, ¿no? Para los tres modelos. Lo único que varía sería las dimensiones únicamente, ¿no? De algunas dimensiones, ¿no? En la instalación. Pero después el procedimiento es básicamente el mismo. Bien, lo primero que debemos hacer para poder instalar nuestro motor para portón deslizante es fabricar una base de cemento en la cual va a ir empotrado la base del motor del automatismo, ¿sí? En el caso de los motores KDZ, las dimensiones de esta base de cemento, esta base de concreto, son las que se muestran en la imagen, ¿no? Debe tener un ancho de 210 centímetros o 210 milímetros o 21 centímetros y una longitud de 300 milímetros o 30 centímetros. Esto para los motores KDZ, ¿no? Para portones domiciliarios, ¿sí? Y bueno, como se observa en la imagen, esta base de concreto debe tener una profundidad o debe estar construido de tal forma que debe tener 40 centímetros por debajo del nivel del suelo, ¿sí? 40 milímetros o 40 centímetros, y 10 centímetros o 100 milímetros por encima del nivel del suelo, ¿no? Así tenemos un alto total de 50 centímetros, ¿no? De altura. Bien, esto se debe realizar cuando no dispongamos, ¿no? De una base de concreto o una base estable donde instalar el automatismo, ¿no? En el portón. Entonces, en algunas ocasiones, el garaje donde va o el portón únicamente tiene los rieles que corresponden, ¿no? Para su deslizamiento y no dispone, ¿no? De una base de cemento, únicamente tenemos de repente el camino o los apoyos para las ruedas del vehículo, ¿no? Y de repente todo es pasto quizás, o no sé, o tierra, y no siempre contamos con una base de concreto. Entonces, se puede realizar, ¿no? Esta base de concreto según las medidas que se indican, o en algunos casos también se puede hacer una plantilla de metal, ¿no? De fierro angular. En algunos casos también se puede realizar una plantilla de fierro angular, pero que cumpla con las medidas que se observan en la imagen, ¿no? Para cada modelo de automatismo, ¿sí? En cada modelo de automatismo viene un pequeño manual en el cual se indican las dimensiones, ¿no? De la base del automatismo. Entonces, debemos realizar esta base de concreto o la plantilla metálica en función de las dimensiones que se especifican en el manual de cada uno de los que viene en cada uno de los modelos, ¿no?
tomar en cuenta que la separación, ¿no?, de esta base de concreto debe ser de 2 centímetros, ¿no?, del portón, de tal forma que debe existir un espacio, ¿no?, entre el automatismo y el portón de 4 centímetros. Dentro de este espacio va a ir, debe caber, ¿no?, debe haber suficiente espacio para poder instalar la cremallera y que esta cremallera pueda pisar correctamente con el engrane de salida del automatismo, ¿no? Entonces, para ello, sí, vamos a subir la presentación. A ver, vamos a subir la presentación. Denme un minuto más, por favor, y vamos a subir la presentación. A ver, denme un minuto, enseguida lo vamos a subir. Preguntas. ¿Dónde está? Aquí está. Bien, ya en un momento lo van a tener disponible para que lo puedan descargar. Bien. Enseguida vamos a contestar a las preguntas, ¿sí? Bien. Bueno, como les decía, continuando, debe haber un espacio de 4 centímetros, ¿no? Es lo ideal entre el portón y la caja, ¿no? En la carcasa del automatismo, con la finalidad de que la cremallera que se va a instalar en el portón pueda tener una buena pisada sobre el engrane de salida del automatismo, ¿no? Acá podemos observar ya con mayor detalle, ¿no?, cómo debe ser la pisada de la cremallera en el engrane de salida. Se debe instalar de tal forma que la cremallera debe dejar, ¿no?, un espacio de unos 2 milímetros, ¿no?, entre la parte inferior del diente con el diente mismo de la parte superior del diente del engrane de salida del automatismo, ¿no?, como se observa. Bueno, para ello simplemente es necesario apoyar la cremallera y dejarla descansar con su propio peso sobre el engrane de salida, ¿de acuerdo? No es necesario que estemos haciendo una medición exacta, ¿no?, por decirlo así, de este espacio luz que debe haber entre la cremallera y el engrane de salida, ¿de acuerdo? Con el que simplemente apoyemos la cremallera sobre el engrane y la dejemos descansar con su propio peso. Con esto vamos a poder determinar, con esto es suficiente para poder determinar la altura a la cual debe ser fijada o soldada la cremallera en el portón, ¿de acuerdo? En algunas ocasiones va a ser necesario que soldar un soporte adicional, ¿no?, en el portón y la cremallera, porque es importante dejar que la cremallera sobresalga un poco más de lo que es la longitud total del portón, para que el automatismo pueda cerrar y abrir completamente el portón, ¿de acuerdo? Pueda permitir que el portón ejecute todo su recorrido, ¿no?, de apertura y cierre. Para ello es necesario que exista, ¿no?, un espacio sobrante de cremallera que sea mayor en dimensión que el portón, en aproximadamente unos 30 o 50 centímetros, ¿de acuerdo? Debe haber ese espacio de sobra, como se observa acá en la imagen, ¿no? No debe quedar así tan justito como se observa, ¿no? De tal forma que cuando el portón esté totalmente cerrado, debe haber todavía un espacio de cremallera sobresaliente, ¿no?
de unos 30 a 50 centímetros de longitud. Bien, una vez que el automatismo se instala, ¿no?, en la base y se fija la cremallera en el portón, se deben colocar los fines de carrera, ¿no?, sobre la cremallera para indicarle al automatismo cuándo debe parar, ¿no?, y dejar de funcionar para parar, ¿no?, el movimiento del portón cuando llegue a su fin de carrera. Igualmente que en los anteriores casos, en los anteriores modelos, este automatismo cuenta con un mecanismo o un sistema de desbloqueo. ¿Sí? Es una llave, es una palanca que tiene una pequeña chapa que se acciona con una llave, se desbloquea con una llave, para poder operar de forma automática, o sea, con el motor o en forma manual, sin el motor, en caso de que sea necesario, ¿no? En caso de corte de energía eléctrica o ocurriera alguna falla, ¿no?, con el motor o su central, ¿sí? Entonces, para ellos también este sistema cuenta con, o este mecanismo, este automatismo cuenta con un sistema de desbloqueo, ¿no? En particular, este sistema de desbloqueo puede venir con una chapa, ¿no?, y una llave para que, bueno, sea más restringido, por decirlo así, ¿no?, la manipulación del mismo. Bueno, y bueno, mencionar que la recomendación misma, ¿no?, que se hacía, que debe haber un sobresaliente, ¿no?, una cremallera adicional, un sobresaliente de 50 centímetros aproximadamente, que debe sobrepasar, ¿no?, de la longitud del automatismo para que no exista problemas en el momento de hacer la tracción, ¿no?, al momento de cierre y apertura del portón. Bien, este tipo de automatismo también viene con una central similar, que es muy similar, o por no decir la misma que de los motores para portones levadizos, ¿sí? Ya que vienen con un solo motor. Prácticamente usan la misma central que los motores levadizos, para portones levadizos, ¿sí? O sea, hablamos de la central G3 o central Wave, que vienen con 2 o 3 relés, ¿sí? Y bien, vamos a explicar, como decíamos, el uso de las centrales, la configuración de las centrales y sus accesorios. Dentro de los accesorios para la central, que se conecta a la central, están lo que son las luces de señalización, están lo que son las fotocélulas, ¿no? Está también lo que podría ser la conexión de una chapa. Todo ello lo vamos a ver en un siguiente curso, ¿de acuerdo? Al igual que en los anteriores casos, acá podemos observar una tabla con los diferentes modelos para los motores deslizantes. Esta tabla es específicamente para motores KDZ. Habíamos indicado que para portones deslizantes traemos 3 grupos diferentes de modelos, los KDZ, Gran KDZ y Durata, ¿no? En los modelos KDZ, todos ellos vienen con centrales sencillas, con motores que no se pueden ajustar su velocidad. En el otro grupo, en los motores Gran KDZ, ya algunos vienen con central digital, central TSI, en los cuales se puede ajustar su velocidad. Y en los Durata también, ¿no?, disponemos motores ya con centrales también que pueden, TSI, que pueden ajustar su velocidad. Bien, hasta acá habríamos completado el curso de hoy. Instalación de automatismos Garen. Si tuvieran alguna consulta adicional al momento de adquirir algún equipo, ustedes pueden contactarse conmigo al WhatsApp, ¿no?, o por Skype, o también a través de la página de Digicorp, directamente a través de la página de Digicorp, a través de la ventana de diálogo, ¿sí? Por WhatsApp al 674-025-91, directamente por oficinas también, ¿no? Aproximando directamente a nuestras oficinas. Agradecerles a todos por la participación, por haber asistido a este curso. Espero que les haya sido de mucho provecho, les haya
servido de mucho y les sirva de mucho. La presentación también ya está disponible para que la puedan descargar. Y bueno, si tuvieran alguna otra consulta al momento de adquirir algún equipo, pueden hacerla directamente conmigo en oficinas o por alguna de las plataformas virtuales. Bien, les voy a pasar en este momento mi número por un mensajito. ¿Sí? 674-025-91. ¿Sí? Y bueno, muchas gracias.